Hola, aquí tienen la parte 23 de qué hubiera pasado si Izuku se unía a la Liga de Villanos. También quería pedir disculpas por no subir el video ayer. Sin nada más, les dejo con el video. Capítulo 23. Consecuencias de la pelea en el hospital de villanos. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia. Prisión del Tártaro. La atrocidad avanzaba muy rápido, al mismo tiempo que eliminaba a cualquiera con quien se encontrara. Le tomaría algún tiempo acostumbrarse a sus nuevos poderes, pero por el momento solo se estaba divirtiendo. Por fin, esa espina clavada en su costado finalmente desapareció, y con su muerte, la liga era ahora toda suya. Todavía estaba el grupo de Tomura, pero él se ocuparía de ellos cuando llegara el momento. En ese momento su teléfono empezó a sonar. ¿Quién es? El de mando. El tipo que te ayudó a entrar en esta mierda, respondió una voz profunda. Deadbolt. Atrocidad reconocida. Deadbolt fue uno de sus mejores secuaces. Era un buen luchador, inteligente y poseía una peculiaridad eléctrica que hacía más que simplemente conmocionar a la gente. Podría interferir con dispositivos electrónicos y en gran medida, por ejemplo, las alarmas y cámaras de la zona. Así era como se las había arreglado para colarse sin ser detectado. Mientras usaba su peculiaridad, Atrocity irrumpió silenciosamente desde el sistema subterráneo, aunque primero tuvo que eliminar a la mayoría de los guardias. No, es Kamui Wolves, respondió Deadbolt con sarcasmo. Aparte de mi identidad, ¿el trabajo está hecho? Por supuesto, se regodeó Atrocity. Todo salió según lo planeado. Y ahora todo lo que queda por hacer es hacer nuevos amigos. Deadbolt se estremeció ante esa declaración. Cuando Atrocity dijo amigos, en realidad se refería a reclutar más personas para su fuerza. Y con la gente encerrada aquí, sin duda sería mortal. Te llamaré cuando termine, terminó Atrocity antes de colgar. Unos minutos más tarde se detuvo frente a la celda que estaba buscando. Si bien quería reclutar a los otros villanos en este pozo de mierda, este tenía un interés particular. Viper lo recomendó, de hecho, había trabajado con él varias veces debido a las similitudes en sus peculiaridades. Atrocity abrió la puerta de la celda, con las llaves que adquirió de los guardias, y se dirigió al interior. El poder de Deadbolt todavía estaba en efecto, por lo que no debería tener que preocuparse por las defensas. Al entrar vio a un hombre envuelto como All for One. Sintiendo su llegada, el hombre lo miró. Atrocity pudo ver que tenía el pelo largo y corto y los ojos morados que parecían veneno, era apropiado dada la naturaleza de su peculiaridad. Bueno. Atrocidad, saludó el hombre en voz alta. ¿A qué le debo esta visita? Entonces sabes quién soy, respondió Atrocity. Bien, eso me ahorra tiempo. Iré al grano. Tengo una propuesta de negocios para ti. Oh, respondió el hombre divertido e intrigado. La recomendación de Madame Viper, supongo. Sé sobre su asociación con la Liga de Villanos y sobre usted y All for One por trabajar con ella. Así que dígame. ¿Cuál es la propuesta que está sugiriendo? Primero déjame decirte que All for One está muerto, robé todas sus peculiaridades y lo maté no hace mucho tiempo en esta misma mierda. Ahora toda la liga está en mis manos. En segundo lugar, lo que propongo es que tú únete a nosotros, más específicamente a mí, explicó Atrocity de una vez. ¿Y qué tal eso? El hombre lo pensó durante un par de segundos antes de responder. ¿Se me permitirá pelear y matar a quien quiera? Preguntó. Mientras no sean miembros de mi grupo, claro, quiero decir que puedes luchar con ellos, pero no los mates, respondió Atrocity. No hay problema. En ese caso, me uniré a ustedes. Estoy seguro de que será mucho más divertido e interesante que este lugar, dijo el hombre. Sin embargo, necesitaré algo de equipo nuevo. Eso se puede arreglar fácilmente, respondió alegremente Atrocity.
Eso había sido mucho más fácil de lo que esperaba. Con un aliado como este hombre, su fuerza sería un poco más poderosa. La atrocidad desató las ataduras y el hombre quedó libre. Se puso de pie para revelar que era solo un poco más bajo que Atrocity. Rasgó la mitad superior de su uniforme de prisión para revelar una estructura más musculosa. Algo de gas púrpura salió de él cuando hizo esto, aunque no molestó a Atrocity. Había desarrollado una resistencia al veneno hace mucho tiempo, un beneficio de su poder. Oh, eso es mucho mejor, dijo el hombre. Ahora entonces vámonos. Supongo que no soy el único al que estás liberando. Tienes razón, asintió Atrocity. Por cierto, Viper no me dijo tu verdadero nombre. El hombre resopló. Lo abandoné hace mucho tiempo. Ahora solo uso mi nombre de villano, explicó. Es tóxico. Motosierra tóxica. En el hospital de los villanos habían pasado 10 minutos desde que derrotaron al enemigo metálico que estaba tratando de matarlos. Todos habían estado en silencio. No fue sorprendente dado que estaban tratando de recuperarse de lo que acababa de suceder. Los detectives se sentaron uno al lado del otro contra una pared. Davi estaba apoyado contra la pared frente a ellos. El dúo madre-hijo estaba sentado en una caja uno al lado del otro, Inko sosteniendo a Izuku cerca de ella como si fuera a desaparecer. Tienes una buena madre, Deku, pensó Davi. Ella es como la mía. A pesar de su respeto por Deku, Davi no pudo evitar sentir un poco de envidia por su situación actual. Inko le recordó a su propia madre. Escena retrospectiva ahora Obi, sé que puedo confiarte esto, le dijo su madre a un niño de 8 años. No te preocupes mamá, yo los cuidaré, lo prometo, respondió con entusiasmo. Usted puede contar conmigo. La mujer le sonrió cálidamente antes de abrazarlo. Me alegro de escucharlo. Fin del flashback. La verdad es que su madre no había muerto como les había dicho a los demás, al menos físicamente, mentalmente no se podía decir lo mismo. En ese entonces le había hecho una promesa, una que no había cumplido. Lo había lamentado todos los días desde entonces. Todo fue culpa de ese hombre, pero también un poco suya, ya que no era lo suficientemente fuerte en ese momento. Cuando Davi miró a Izuku e Inko, no pudo evitar recordar esos tiempos más felices. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de la policía con los héroes profesionales Manual y Gunead. Por el jodido tiempo, suspiró Davi. Casi todos morimos, ¿sabes? Los policías intercambiaron miradas incómodas. Gunead reconoció a Davi y estaba a punto de atacarlo cuando intervino Naomasa. No lo ataque. Si no fuera por Davi y Deku, no estaríamos vivos ahora, explicó. Además, la mayoría de nosotros fuimos, de una forma u otra, heridos por cierto dispositivo que intentaba matarnos, o más bien a Deku. Al examinar el área a su alrededor, o más bien a las personas presentes, la policía se movió para ayudarlos. Gunead se movió para ayudar y vigilar a Davi mientras Manual revisaba a Izuku e Inko. ¿Dónde estás herido?, preguntó. No estoy realmente herido. Esa cosa me sujetó por la garganta durante un par de segundos, le dijo Inko. Izuku resultó más herido que yo. Manual dirigió su atención al chico que estaba a su lado. Por el aspecto de las cosas, lo habían maltratado bastante. Tenía una tirita en el lado izquierdo de la frente, probablemente donde se había cortado. Sin embargo, sabía quién era. Así que eres Deku, dijo Manual. Sí, lo soy, confirmó Izuku. Inko se tensó. No le gustó a dónde iba esto. Para su sorpresa, Manual le sonrió. Necesito agradecerles por lo que pasó antes en Osu, quiero decir, dijo. Realmente ayudaste a Tenya cuando lo necesitaba. Lo pusiste de nuevo en el camino correcto. Había estado queriendo decir eso por un tiempo. Tenya le había contado todo sobre Deku cuando hicieron una pasantía juntos. Al principio se sorprendió de que un villano hubiera hecho algo así, pero al final, se alegró. Cuando Tenya estaba en su punto más bajo, fueron él y el vigilante Crawler quienes lo ayudaron a retroceder. Estaba muy agradecido. Había leído diferentes informes sobre él, así que sabía que no era una mala persona. Izuku lo miró sorprendido, no se esperaba esto. Inko estaba igual de confundida. No fue nada, respondió Izuku. Simplemente no pensé que buscar venganza fuera algo heroico. Izuku no estaba tratando de ser un héroe. Solo estaba tratando de evitar que alguien cometiera un error del que pasaría toda su vida arrepintiéndose. Aún así, estoy agradecido, dijo Manual. De todos modos, aparte de tu cabeza, ¿dónde estás herido? Solo mi cuerpo, respondió Izuku. Esa cosa me confundió un poco.
Aunque no fue mucho, su cuerpo estaba un poco adolorido. ¿Qué estaba tratando de matarte exactamente? Preguntó Manuel. No estoy exactamente seguro. Era una especie de dispositivo metálico, parecía apuntarme por alguna razón. Todos luchamos hasta que tuvimos que retirarnos. Traje a Davi, quien lo derritió con su peculiaridad. Lo congelé con un extintor y Naomasa disparó al núcleo para terminarlo, explicó Izuku. En cuanto a quién lo envió, bueno, no lo sé. Probablemente el individuo que estaba tratando de matarme ayer. Manuel frunció el ceño ante eso. El culpable del incidente del minipod de ayer durante el rescate seguía siendo un misterio para la mayoría de los héroes profesionales. Aunque se había confirmado que Nezu fue quien detuvo las cápsulas y actualmente lo estaba discutiendo con la policía. Entonces, hagamos que los revisen y los curen, declaró Manuel. Sin embargo, Izuku tenía otras ideas, o más bien tenía algo que tenía que hacer primero. Antes de que hagas algo de eso, ¿sería posible que yo hablara con mi madre, a solas? Preguntó cortésmente. Hay algunas cosas de las que me gustaría hablar con ella. Manuel enarcó una ceja. La policía lo miró con recelo. Davi, Reo y Naomasa conservaron expresiones estoicas. Gunead simplemente ladeó levemente la cabeza. Todos se van para poder hablar, dijo Reo para sorpresa de todos. Gunead se queda afuera y vigila para que no intente nada. Le había prometido a Inko que la dejaría hablar con su hijo. Y después de todo lo que había pasado, se lo merecía. Gunead asintió en silencio. Davi les dio a Izuku e Inko una última mirada antes de ser escoltados fuera de la habitación. Sin duda, la policía querría interrogarlo. Reo y Naomasa fueron ayudados a salir de la habitación por los oficiales restantes y por Manuel. Cuando se despejó la habitación, solo estaban Izuku e Inko. El niño se volvió para mirar a su madre, quien hizo exactamente lo mismo. Es hora de la verdad, dijo Izuku. ¿Qué es lo que le gustaría saber primero? Inko lo pensó por un segundo. Era la única pregunta que le había preocupado durante el último año. La noche que desapareciste, ¿qué te pasó? Ella preguntó. Traté de suicidarme, dijo. La respuesta no podría haber sido más honesta o contundente, pero era la verdad. Se esperaba la reacción de Inko, estaba completamente conmocionada. Sus ojos se habían agrandado por el horror. Lo había sospechado, pero nunca lo había creído. Salté desde lo alto de un edificio abandonado, fue entonces cuando Kurohiri de la Liga intervino y me salvó, explicó Izuku. La Liga me recriminó por mis habilidades de análisis peculiar. Me ofrecieron un lugar y acepté, aunque con algunas condiciones. Inko todavía estaba tratando de superar la conmoción de su hijo tratando de suicidarse. A pesar de la curiosidad que sentía porque él se convirtiera en un villano, sentía aún más curiosidad por saber qué lo había llevado a ese punto. ¿Por qué harías eso? Intentar suicidarte, quiero decir, dijo. Me gustaría saber que eres un villano, pero solo después de que me hayas contado lo que te llevó a eso. Es una historia muy larga, suspiró mientras comenzaba a decirle toda la verdad. Estudiantes de la UA 30 minutos después había habido informes de noticias sobre el ataque al hospital de los villanos que circulaban en línea y en la televisión durante los últimos minutos. Naturalmente, llamó la atención de algunos estudiantes, 4 en particular. Ochako se sorprendió de que hubieran allanado el hospital, dado que era un lugar tan vigilado. Sin embargo, eso no era lo único en su mente. Ella había visto la pelea entre Olmig y el jefe de League of Villains, lo había visto luchando por mantenerse con vida. Fue el chico que encontró en el centro comercial. Su nombre no había sido dado por las noticias, pero sabía que era él. Ella nunca hubiera pensado que él era un villano, había sido tan amable. Había algo en él que le resultaba tan familiar que sabía que lo había conocido en algún lugar antes, pero no podía recordarlo. Lo más probable es que lo hubieran trasladado al hospital para recibir tratamiento y lo hubieran agredido durante ese incidente. Si bien es posible que no lo conociera tan bien, pero esperaba que estuviera bien, no parecía una mala persona. Bakugo también había sido testigo de la noticia y estaba bastante molesto. Parecía que Deku estaba en otro estado de problemas. Típico, era propio de él meterse en situaciones como esta, probablemente estaba indefenso durante la situación, no es que fuera inusual. Cuando Bakugo llegó a casa, subió directamente a su habitación. Sus padres expresaron su preocupación y entendieron que necesitaba que lo dejaran solo. Sin embargo, su mente todavía estaba en Deku. En realidad, no podía creer que había sido golpeado por ese perdedor sin peculiaridades, desafortunadamente, tenía que aceptarlo.
Todavía negaba que Deku intentara suicidarse, pero estaba aún más molesto por no poder vengarse de él. Espero que te lastimes durante esa pelea, muy mal, murmuró. Ten había estado durmiendo durante unas horas cuando su teléfono comenzó a sonar. Sus amigos estaban enviando mensajes sobre el asalto al hospital de los villanos y eso lo despertó de inmediato. Miró las noticias para obtener más información y vio informes de que el hospital estaba en graves daños, pacientes y médicos en condiciones graves, incluso hubo algunas muertes. Sorprendente ya que todo esto era su principal preocupación era Deku, quien probablemente fue llevado allí. Recordó que durante esa feroz batalla, alguien definitivamente había estado tratando de matar a Deku. Villano o no, había sido él quien lo había devuelto al camino correcto para convertirse en un héroe. Le debía por eso. Cuando lo vio en la televisión se sorprendió bastante, ya que no parecía mucho mayor que él. Se preguntó qué podría haber llevado a alguien tan joven como él a convertirse en villano. Además, claramente no era una mala persona. Al menos esa era su opinión de él basada en su interacción y la de Uraraka con él. Aún así, no tenía suficiente información para hacer un juicio preciso. Todavía cansado de antes de que Tenya se volviera a dormir. Mina estaba tan sorprendida como los demás cuando vio la noticia. Ella pensó que era imposible entrar al hospital de los villanos. Estaba más preocupada por Izuku que había sido trasladada allí. ¿Preocupado por ese chico?, preguntó su padre. Mina asintió como respuesta. Cuando llegó a casa, les contó a sus padres sobre todo el calvario. Ambos estaban horrorizados e indignados de que ella fuera secuestrada por tales razones. Al mismo tiempo, se sorprendieron por el hecho de que otro villano la salvó de circunstancias tan horribles. Aunque estaban sorprendidos, estaban muy agradecidos con Izuku por proteger a su hija. Alguien intentó matarlo durante la batalla de Olmig, tal vez esa persona estaba tratando de hacer lo mismo de nuevo, dijo. Solo espero que esté bien. Izuku había hecho mucho por ella. Ella no quería que muriera. De hecho, parte de ella esperaba que lo liberaran. Estoy segura de que estará bien, dijo su madre. Mina, ¿por qué no vas a tomar una siesta? Has pasado por una dura prueba. Te llamaremos cuando la cena esté lista. Mina no presentó argumentos. Estaba cansada y un par de horas le vendrían bien. Davi está siendo examinado por médicos y la policía. Había tenido la suerte de no recibir heridas graves. A los detectives se les prestó más atención considerando la gravedad de sus heridas. Los médicos con diferentes peculiaridades curativas se acercaron para ayudar. Llegaron otros médicos de diferentes salas para atender a los pacientes que se encontraban en estado crítico. ¿Qué pasa ahora?, le preguntó a la Naomasa que estaba sentada frente a él. Serás interrogado sobre tus actividades con la liga, respondió Naomasa con sinceridad. Después, tú e Izuku serán detenidos hasta que decidamos qué hacer contigo. Davi se burló de esa declaración. Odio decírtelo, amigo, pero apenas sé nada sobre la liga, ya que me uní hace solo unas semanas. El primer trabajo que hice para ellos fue toda la operación de secuestro, explicó Davi. Hablando de eso, esa chica, Mina ha sido. ¿Se escapó a salvo? Naomasa enarcó una ceja. ¿Por qué se preocupaba por Mina? Sí, ella escapó durante la batalla entre su líder y Olmig, respondió. Bien. Es una chica agradable, no como otras que me he encontrado, dijo Davi. Reo estaba usando su peculiaridad con Davi, así que sabía que estaba diciendo la verdad. Izuku nos dijo que la mayoría de ustedes no sabían que Mina estaba allí, ¿es cierto?, preguntó Naomasa. Oh, es verdad, está bien. Muscular fue quien la secuestró para su jefe. Atrocidad, creo que se llama. Él la mantuvo oculta mientras todos fuimos transportados de regreso y luego la escondió en algún lugar del edificio. Deku la encontró más tarde y se las arregló para miente su manera de mantenerla alejada de Muscular diciendo que estaba bajo las órdenes del sensei, respondió Gaby. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Naomasa confundida. Deku realmente no sabía sobre la operación, los detalles de la misma de todos modos hasta una hora antes de que comenzara. Y con eso quiero decir que le dije que estábamos secuestrando a alguien como un posible recluta. No le dije que era sin embargo, Bakugo, diablos, ni siquiera sabía que él era el que lo intimidaba. Solo le dije que estábamos secuestrando a alguien, dijo Gaby. Cuando encontró a Mina Muscular apareció y se las arregló para mentir para salvarla diciendo que el sensei le ordenó que se encargara de los estudiantes adicionales que no eran objetivos. Nadie más sabía que él no lo sabía antes, así que fue perfecto. Los detectives guardaron silencio. No sabían que Izuku hizo ese tipo de cosas para ayudar a Mina.
¿Cuál fue su reacción ante Katsuki Bakugo? Reo preguntó con curiosidad. Habían escuchado mucho de la interacción de Izuku con Mina, pero no de su interacción con Bakugo. El rostro de Dabi se ensombreció ante esto. No estaba contento cuando se enteró. En realidad, no hay duda de que estaba furioso. No creo que lo hubiera visto nunca antes tan furioso, ni siquiera en absoluto, dijo Dabi. Estaba gritando y jurando, ahora eso era algo que nunca antes había sucedido. Todavía podía recordar lo molesto que estaba Izuku cuando llevaron a Bakugo a la liga. Tenía sentido considerando su pasado, pero aún así, era extraño verlo comportarse de esa manera. Naomasa y Reo no se sorprendieron en lo más mínimo con esta información. Por lo que All For One e Inko dijeron sobre la relación de Izuku con Bakugo, era completamente natural para él actuar de esa manera. En ese momento, otra pregunta vino a la mente de Reo. ¿Quién le enseñó a luchar a Izuku? Preguntó. Nunca dijo quién era. No tengo ni idea, suspiró Dabi. Nunca la conocí ni escuché su nombre. Deku dijo que era amiga de Steins y que no siempre estaría con la liga, aunque no especificó a qué se refería. Reo frunció el ceño mientras Naomasa arqueaba una ceja. Entonces fue una mujer quien entrenó a Izuku. Pensando en cuando entrevistaron a Izuku, él siempre expresó a su entrenador como la persona que me entrenó, nunca dijo el género. Muy inteligente de su parte. Sin embargo, si esa mujer ya no formaba parte de la liga, no había razón para preocuparse por ella. ¿No estaba ahí? Sus pensamientos fueron interrumpidos por otro oficial que entró para hablar con ellos. Señor, es una noticia urgente, dijo el oficial mientras jadeaba. Ha habido una fuga masiva en la prisión de Tartarus. La mayoría de los guardias están muertos y todos los presos han escapado. Hubo silencio durante unos segundos hasta que las personas presentes finalmente registraron lo que se acababa de decir. ¿Qué? Gritó Reo. Eso es imposible. Ese lugar es uno de los lugares más seguros e impenetrables de Japón. No puede haber sido asaltado. El oficial bajó la cabeza y miró al suelo. Es cierto, me temo. Acabamos de recibir un informe al respecto. Los otros oficiales intercambiaron nerviosos susurros mientras Reo miraba al oficial con incredulidad. Dabi estaba asombrado e impresionado de que se hubiera logrado tal hazaña. Había oído hablar del tártaro de otros villanos, también sabía que nadie había escapado nunca de él. Sin embargo, Naomasa estaba preocupada por algo más. Si los reclusos habían escapado, eso significaba que All For One también había escapado. No todos los presos escaparon. El villano recién capturado, All For One, fue encontrado muerto en su celda hace unos minutos, continuó el oficial. Reo abrió los ojos con sorpresa. Naomasa y Dabi se congelaron ante esta información. Todos por uno está muerto, pensó Naomasa. No lo creo. Después de todo lo que pasó, todo lo que pasamos para capturarlo, simplemente se fue. Esto no es bueno, pensó Dabi. Shigaraki lo perderá cuando se entere de esto. Deku, las cosas solo van a empeorar para ti de ahora en adelante, mucho peor. Dabi sabía muy bien que no todas las personas de la liga tenían una buena opinión de Deku. Sin embargo, nadie tomó ninguna medida en su contra debido a All For One. Ahora que se había ido, no había nada que pudiera impedir que alguien intentara matar a Deku. Nezu. Nezu estaba actualmente en su oficina llenando algunos papeles. Dado que planeaba convertir la UA en un internado, requirió mucho tiempo y esfuerzo. Cuando terminó de escribir una pila de papeles, Chiyo, chica de la recuperación, entró en la habitación. Buenas tardes, Chiyo. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó cortésmente. Vine a dejar los formularios que solicitaste. Llegaron justo ahora, respondió Chiyo en voz baja. Eso, y vine a ver cómo estabas. Nezu frunció el ceño. ¿De qué se trataba esto? Escuché de la policía. ¿Lo vio, no? Dijo. ¿Viste Atrocity? Nezu podría haber jurado que sintió que el pelaje de su cuerpo se erizaba. Ella lo sabía, por supuesto que lo sabía. Chiyo era la única que sabía lo que le hacía a ese hombre. Después de todo, fue ella quien lo rescató de las puertas de la muerte cuando escapó de ese monstruo hace más de 20 años. Escena retrospectiva: corría tan rápido como sus piernas podían llevarlo. Había estado corriendo durante mucho tiempo, o al menos eso era lo que le parecía. El dolor recorrió su cuerpo semidesnudo, pero de alguna manera logró ignorarlo. Su cuerpo contenía una mezcla de cicatrices y moretones con manchas de sangre grabadas en su pelaje. No toda la sangre le pertenecía, parte de un secuaz que mató en defensa propia. No se detuvo mucho en eso, ya que solo estaba concentrado en alejarse de estos monstruos, de estos humanos.
Atrocity estuvo fuera durante un par de días, así que era su mejor y única oportunidad de escapar. Todos los días desde que fue capturado y llevado a ese lugar había tenido que soportar varios cuchillos y agujas que le clavaban, inyecciones de sustancias terriblemente dolorosas y la cruel sensación de que le rompieran los huesos con un martillo. ¿Por qué solo la semana anterior, contó los días para mantenerse cuerdo, su maestro le había dejado la cicatriz en el ojo derecho? Se cortó la cara de una manera que mantuvo su ojo intacto solo para que Nezu lo mirara correctamente cuando lo torturara. Por lo general, la atrocidad lo curaría, con una inyección, después para poder hacerlo todo de nuevo. Como si eso no fuera suficiente, sufrió un ridículo horrendo del más alto nivel por su parte. Un animal con una peculiaridad, tienes que estar jodidamente bromeando, se burló Atrocity. No eres un humano, pero posees algo que les pertenece por derecho. Para empeorar las cosas, actúas como ellos, como si fueras uno de ellos. No eres y nunca serás humano, así que deja de intentarlo. Te juro que eres incluso más bajo que la inmundicia sin peculiaridades que vive en este mundo, y eso es decir algo. Cosas como tú y ellos, no tienen absolutamente ningún derecho a existir en esta ni en ninguna otra sociedad. Hubo más insultos que fueron igualmente crueles. Debido a su posición, Atrocity apodó a Nezu como su mascota para hacerle saber que él era su mascota, su juguete. Nezu corría por un parque cuando la fatiga se apoderó de él, tropezó y cayó por la colina. Gimió mientras trataba de ponerse de pie, pero volvió a colapsar. Estaba exhausto, no se podía negar eso. Dios mío, ¿qué te pasó? Gritó una voz femenina. Nezu miró la fuente de la voz. Era una mujer, con cabello rubio corto y ojos azul diamante. Ella era de estatura moderada y parecía estar en sus 40, aunque él solo estaba adivinando. Llevaba una camiseta amarilla, jeans blancos y tacones. Tenía una expresión de horror y preocupación. Nezu se tensó cuando la vio. Estaba asustado. Era un humano, un monstruo. Probablemente quería hacerle daño. Mantente alejado de tu monstruo, tartamudeó mientras temblaba incontrolablemente. La mujer se estremeció ante esa declaración. Miró a la criatura que tenía delante con curiosidad y preocupación. Evidentemente, le tenía miedo a pesar de que ella no le había hecho nada. ¿Qué te pasó? Ella preguntó. ¿Alguien te hizo esto? Nezu le devolvió la mirada. Esta mujer, ¿por qué le importaba lo que le había pasado? ¿Quería saber para poder hacer lo mismo? La mujer se acercó a él, con las manos extendidas como para levantarlo. Por favor, déjame ayudarte, suplicó. Su voz sonaba tan sincera. Nezu todavía creía que estaba tratando de engañarlo. No, mantente alejado de mí, gritó Nezu. Humano, monstruo. La mujer no aceptó un no por respuesta. Cogió a Nezu en brazos y empezó a correr hacia su apartamento cercano. Nezu trató de defenderse pero no tenía más fuerzas. Finalmente, perdió el conocimiento. Cuando se despertó, estaba acostado en una cama en una pequeña habitación con la ventana abierta y el sol brillando mientras la cortina era movida hacia adelante y hacia atrás por una ligera brisa. Nezu se sentó para ver que estaba envuelto en vendajes y algunos de sus moretones habían desaparecido por completo. Además, no sintió ningún dolor. Seguro que se sentía un poco somnoliento, pero aparte de eso, estaba completamente bien. Bueno, tal vez no del todo, ya que no sabía dónde estaba. Nezu se levantó de la cama y fue a mirarse en el espejo. Examinó ambos lados de sí mismo para ver que todos los moretones de su cuerpo habían desaparecido y que no había manchas de sangre. La cicatriz en su ojo derecho todavía era visible, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito ahogado detrás de él. Se volvió para ver a una niña, vestida con camiseta azul y pantalón corto y calcetines blancos, con cabello color azul marino y los mismos ojos que la mujer de antes. No era mucho más grande que Nezu. Por su aspecto, no podía tener mucho más de 5 años. El niño miró a Nezu con una expresión de asombro. ¿Estás despierto?, exclamó el niño en voz alta. Los dos se miraron en silencio. Ninguno estaba seguro de cómo responder. No fue hasta el sonido de alguien entrando en el apartamento que se rompió el silencio. Era la mujer de antes. Abuela, ¿está despierto?, gritó el niño. La mujer llegó a la entrada del dormitorio. Tan pronto como vio a Nezu, sonrió. Me alegra ver que estás despierto, dijo antes de volverse hacia el chico. Gracias por cuidarlo mientras estuve fuera, Shin. ¿Te importaría ponerme a hervir? Hay algunas cosas de las que me gustaría hablar con nuestro invitado. El chico asintió y salió corriendo.
Entonces eran solo ellos dos. ¿Cómo te sientes? Ella preguntó. Nezu la miró fijamente por un momento. Ella no parecía una mala persona. O más bien, ella no se parecía a los humanos con los que se había encontrado hasta ahora. Todavía desconfiaba de ella. Estoy bien, respondió Nezu con sinceridad. Mis heridas han sido curadas. ¿Fuiste tú quien hizo eso? Sí, respondió ella. También eran bastante serios. Huesos rotos, cicatrices, moretones, pérdida de sangre y encontré rastros de varias sustancias dentro de ti. Tuve un amigo mío que se especializa en tratar a quienes sufren de toxinas que se ocuparon de eso. El resto lo traté conmigo mismo. Te habría llevado al hospital, pero ya que hubieras muerto si no hubieras actuado antes. Otros vinieron a examinarte, pero les pedí que te permitieran quedarte aquí hasta que te recuperaste por completo. La forma en que estabas actuando antes, me hizo pensar que no habrías disfrutado estar con tantos humanos. Nezu no dijo nada. Ella tenía toda la razón sobre esa parte, no la habría disfrutado. Mi nombre es Chiyoshu Zenji. Soy una proheroína que se especializa en curación, y mi nombre de heroína es Recovery Girl. El chico con el que acabas de hablar es mi nieto Shin, explicó. ¿Cuál es tu nombre? Es Nezu, declaró en voz baja. ¡Qué nombre tan lindo!, dijo Chiyo mientras sonreía. Nezu se tensó al escuchar eso. Había pasado mucho tiempo desde que alguien lo felicitó. Aparte de eso, tenía curiosidad por algo. ¿Cuánto tiempo he estado aquí?, preguntó. 5 días, respondió ella. Has estado inconsciente todo el tiempo. Nezu se sorprendió con esta información. 5 días, había estado aquí durante 5 días. Eso significaba que habían pasado 5 días desde que escapó del infierno, 5 días desde que escapó de Atrocity. ¿Qué es más, esta mujer lo mantuvo aquí todo el tiempo? ¿Por qué me ayudaste?, preguntó con sospecha. Esta pregunta confundió a Chiyo. Estabas herido. ¿Qué se suponía que debía hacer? Dejarte allí para que mueras. Es mi trabajo como héroe ayudar a los necesitados, explicó. Incluso si son animales, respondió Nezu con amargura. Sí, replicó Chiyo. Todos los necesitados, humanos o animales. Nezu se sorprendió por su respuesta. No esperaba que los humanos cuidaran de animales como él. Supongo que esto viene de quien sea que te hizo todo eso, continuó Chiyo mientras miraba dónde estaban originalmente las heridas de Nezu. Nezu miró hacia otro lado con una expresión de dolor. Chiyo no se detuvo allí, desafortunadamente. Eres uno de los casos raros de un animal que desarrolla una peculiaridad. Lo descubrí poco después de traerte aquí. La mayoría de las peculiaridades que le dan a alguien características similares a los animales no alteran completamente su biología, retienen un poco de su ADN. Sin embargo, el tuyo era completamente animal, haciéndote un animal con una peculiaridad, explicó Chiyo. Admito que me sorprendió cuando me enteré, pero no me importó. Eras alguien que sufría de condiciones que amenazaban su vida. Y como tal, era mi deber salvarte, y quería hacerlo. Nezu se quedó sin habla. Esta mujer, definitivamente no era como Atrocity. De hecho, ella era todo lo contrario. Ella era diferente a otros humanos, al menos, pensó que lo era. Chiyo lo miró fijamente un poco más antes de girarse para irse. La tetera había terminado de hervir. Voy a hacer un poco de té. Si quieres una taza, no dudes en pedir, dijo. Oh, y si necesitas un lugar para quedarte, eres más que bienvenido a quedarte aquí por el momento. Mientras Chiyo iba a preparar el té, Nezu se quedó allí completamente sorprendido. Primero, ella lo cura y ahora le estaba permitiendo quedarse con ella por el momento. Era una situación muy extraña en la que se había metido. Nezu sopesó rápidamente sus opciones. No tenía otro lugar donde vivir y regresar a su antiguo hogar estaba fuera de discusión. Había una alta probabilidad de ser capturado nuevamente, lo cual no quería arriesgarse. La gente aquí no parecía mala, pero eso no significaba que pudiera confiar en ellos. Por otra parte, también se le permitía quedarse aquí gratis, ya que necesitaba permanecer oculto por un tiempo, esto era muy conveniente. Finalmente, tomó una decisión. Se dirigió hacia donde estaba la cocina y vio que Chiyo estaba haciendo té mientras Shin se servía una caja de jugo. Dando a conocer su presencia, pidió la taza de té que ella le ofreció y que ella hizo con mucho gusto. Se sentaron allí en silencio por un rato hasta que Nezu finalmente le preguntó a Chiyo sobre ser un prohéroe, lo cual ella estaba más que feliz de explicar. Esa iba a ser la primera de muchas sesiones entre ellos. En las siguientes semanas, Nezu llegó a conocer bastante bien a Chiyo y Shin.
Creó suficiente confianza para contarle a Chiyo lo que le había sucedido. Shin era demasiado joven para saberlo. Cuando le dijo que estaba lívida y enojada con Atrocity por lo que le había hecho. Luego lo abrazó diciendo que estaba bien y que no tenía que enfrentar esto solo. Con el tiempo, Nezu logró convertirse en un héroe profesional y, finalmente, pasó a convertirse en el director de UA. La amenaza de atrocidad todavía estaba presente, pero Nezu tomó medidas especiales para asegurarse de que nunca pudiera ir tras él o cualquier otra persona que le importara. A petición suya, Chiyo se convirtió en enfermera allí y los dos habían seguido siendo amigos cercanos. También era bastante cercano a su nieto Shin, pero esa era una historia para otro día. Fin del flashback. Tienes toda la razón, le dijo Nezu. Lo vi, brevemente. Sin embargo, no pasó mucho. Chiyo entrecerró los ojos. ¿Cómo te sientes al respecto? Preguntó. Un poco sorprendido, pero sobre todo enojado, respondió Nezu. Él estaba planeando hacerle a Mina. Ha sido lo que me hizo a mí. ¿Cómo no podría estar enojado? La idea de que uno de mis estudiantes tenga que pasar por eso me hace hervir la sangre. Aunque tenía una expresión tranquila, Chiyo podía decir que estaba furioso detrás de eso. ¿Crees que intentará ir tras de ti? Preguntó ella preocupada. ¿Quién sabe? Si decide hacer la guerra con esta escuela depende de él. Sin embargo, en el momento actual parece que no somos su objetivo principal, explicó Nezu. Ya veo, respondió Chiyo entendiendo lo que quería decir. Ella se volvió para irse. Si quieres hablar sobre eso, avísame, dijo antes de detenerse en la salida. Una cosa más. Podría estar de acuerdo contigo para lo que tienes esos documentos, pero eso no significa que los demás lo harán. Créanme, lo sé. Por eso tengo una reunión esta tarde para discutirlo con todos, dijo Nezu. Después de hoy, sin embargo, es posible que pueda obtener permiso para que funcione. Chiyo no respondió a eso. Ella simplemente asintió y salió. Nezu volvió a llenar formularios. Sus pensamientos se volvieron hacia la reunión en unas pocas horas. Todo el personal, incluido Olmig, estaría allí. Algunos podrían estar de acuerdo con él, otros estarían en contra. Pero ya había tomado su decisión y la seguiría. Atrocity finalmente había logrado sacar a todos esos villanos del Tártaro y todos se dirigían rápidamente a través de las alcantarillas hacia un lugar más seguro. Toxic Chainsaw estaba deseando volver a trabajar con Viper. Crearon tantos venenos maravillosos para matar a otros juntos. También esperaba conseguir algo de equipo nuevo de ella, ya que probablemente se habían deshecho de los viejos. Cuando Atrocity les ofreció a los otros villanos una salida de esa mierda a cambio de sus servicios, todos aceptaron de inmediato. Todos estaban ansiosos por volver a hacer lo que hacían antes. Había recibido una llamada de Queen diciendo que ella había hecho lo que le pidió, pero no sabía si esa mierda sin peculiaridades estaba muerta o no. Dudaba seriamente que Deku pudiera haber sobrevivido a eso. Puede que haya tenido suerte antes, pero la suerte de todos se acaba eventualmente. Si por algún gran milagro sobreviviera, encontraría la prisión en la que lo mantienen encerrado, irrumpiría y personalmente lo mataría allí. Sin embargo, trató de no pensar en Deku. Por el momento, solo quería concentrarse en sus planes actuales. Por otro lado, estaba deseando volver a ver a su mascota. Solían divertirse mucho juntos y podrían volver a hacerlo. Navaja y Mancha Razor había llamado a Stein para reunirse. Los dos se reunieron en un edificio abandonado para discutir los eventos anteriores del día. Razor, saludó Stein. Mancha, respondió ella. ¿Cómo va tu cruzada? Igual que siempre. Luché contra Endeavor recientemente, pero se las arregló para sobrevivir y quemarme, respondió Stein con amargura. Pasé un poco de tiempo recuperándome antes de regresar al trabajo. Juro que lo mataré la próxima vez que lo vea. Razor se rió antes de ponerse serio de nuevo. Tan interesante como todo es que tenemos asuntos más importantes que discutir, declaró Razor. Ayer, por ejemplo, fue todo un espectáculo, ¿no crees? De hecho, fue una batalla feroz, entre Olmig y All for One. Podría haber ido en cualquier dirección si ese tiro bajo no hubiera ocurrido, respondió Stein. Aparte de su batalla, hubo un atentado contra la vida de Izuku. ¿Algo que decir al respecto? Razor miró fijamente a la pared. Supongo que Atrocity estaba tratando de matarlo, afirmó. Nunca se alegró de que Izuku se uniera a la liga porque no tenía peculiaridades. Stein se estremeció ante el nombre. Había oído hablar de este hombre antes y sabía exactamente qué tipo de persona era, así como lo que le hacía a la gente. Y es mi culpa por no haber actuado antes de lo que debería.
En ese entonces debería haber intentado que me hablaras en lugar de sentarme y no hacer nada. Así que yo también tengo la culpa. Inko había hecho bien en mantenerse callada todo el tiempo, pero ahora ya no podía aguantar más. Una parte de ella solo quería gritar por todo el asunto. Y Katsuki, cuando lo vea le voy a dar una merecida bofetada en la cara, exclamó. No necesitas hacer eso. Ya le gané en la USG. Todavía voy a hacerlo. También le informaré a Mitsuki sobre esto. No te enfades con ella ahora. Esto no es culpa suya. No creo que ni siquiera ella pensara que Kat-chan diría algo así. Demonios, ni siquiera cree que lo hice. A pesar de su relación con Bakugo, a Izuku todavía le agradaban sus padres y no quería que se metieran en problemas. Además, Mitsuki, que tenía el temperamento de su hijo, se iba a poner furiosa cuando se enterara. Mamá, sé que no estás contenta con eso, pero irme fue lo mejor que pude hacer para mantenerte a salvo, razonó. Además, me ayudaron a vivir de nuevo cuando la mayoría lo hubiera preferido si yo no existiera. Inko no respondió a eso. Si bien ella entendía por qué se fue y lo que esos villanos hicieron por él, todavía estaba enojada y molesta. Gunead entró y los interrumpió. Lamento interrumpirlos a ambos, pero ¿podrían salir un minuto? La policía y Dabi quisieran informarles sobre algo importante, dijo. Izuku frunció el ceño. ¿Por qué iban a tener a Dabi con ellos? ¿No querían interrogarlo? Curioso por saber de qué se trataba, Izuku se puso de pie para ir a hablar con la gente de afuera, su madre lo seguía de cerca. Afuera estaban Naomasa, Dabi y algunos guardias de la policía. ¿Qué es lo que desea contarnos? Preguntó Izuku sin perder el tiempo. Naomasa y Dabi lo miraron solemnemente. Izuku tenía la sensación de que había sucedido algo terrible. Naomasa respiró hondo y habló. Hubo un allanamiento en la prisión de Tartarus, donde se mantenía All for One. Alguien liberó a la mayoría de los reclusos, explicó. Izuku se tensó un poco ante esto. Eso significaba que Sensei pudo haber escapado. La mayoría escapó, continuó Naomasa. La única excepción fue All for One, que fue encontrado muerto en su celda. La sangre de Izuku se congeló. Durante unos segundos, no pudo respirar. Cuando se recuperó de su conmoción, agarró a Naomasa por el cuello y lo inmovilizó contra la pared. El detective anticipó este tipo de respuesta y por eso no pidió a nadie que interfiriera. ¿Qué diablos? ¿Qué clase de broma enfermiza es esta? Si estás haciendo esto solo para darte más información, déjame decirte que ya no tengo más, gritó Izuku. Sensei no está muerto. No puede estarlo. Inko se sorprendió al ver a su hijo actuar de esta manera. Nunca lo había visto tan enojado antes. Quienquiera que fuera este hombre, debe haber sido importante para él. Deku, Dabi se dirigió al chico frente a él. Es la verdad. Estaba en la habitación cuando se dio el informe. Izuku miró a Dabi. La incredulidad y la ira se extendieron por su rostro. No importa cuánto desees que sea diferente, esa es la verdad. Eso no cambiará. Lo siento, dijo Dabi con una expresión de tristeza. Le tomó unos segundos asimilarlo. Izuku finalmente liberó a Naomasa y se quedó allí durante unos segundos. Inko estaba a punto de consolar a su hijo cuando se dio la vuelta y regresó a la habitación, cerrando la puerta detrás de él. La policía ni siquiera intentó detenerlo porque sabían que no había forma de escapar de esa habitación. Inko estaba a punto de seguirlo cuando Dabi la detuvo. No, dijo solemnemente. Solo dale un poco de espacio. Necesita tiempo para procesar todo esto. Todos escucharon el sonido de cosas rompiéndose en la otra habitación. Izuku estaba rompiendo todo lo que podía encontrar. Estaba enojado, confundido y triste al mismo tiempo. Necesitaba descargar su frustración en algo. All for One es el líder de la liga, ¿no es así? Inko preguntó preocupado. ¿Eran él e Izuku cercanos? Dabi pensó en esto. Se llevaron bastante bien por lo que escuché. También escuché que él tenía a Deku en alta estima, siempre preocupado por su bienestar y alabando su trabajo. A cambio, Deku hizo todo lo posible por complacerlo y siempre trató de ayudarlo, incluso hablando de lo gran hombre que era, le informó Dabi. Esto le permitió a Inko comprender mejor el comportamiento de su hijo. Este hombre, se preocupaba por Izuku, lo salvó, pensó Inko. Y con su muerte, las cosas se volverán más peligrosas de ahora en adelante, dijo Dabi. Eso captó el interés de todos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Naomasa. No a todo el mundo le gustaba Deku por no tener peculiaridades. Escuché el rumor de que un miembro trató de matarlo una vez, dijo Dabi. All for One por lo general los mantenía alejados.
Pero ahora que se ha ido, no hay nada que impida que alguien intente matar a Deku. Mientras tanto, dentro de la habitación, Izuku había dejado de destruir cosas y se sentó en una bola. Comenzó a llorar y no pudo contenerlo todo. Alguien importante para él se había ido y nunca lo volvería a ver. Sensei había sido una figura paterna para Izuku, una que nunca antes había tenido. Lo apoyó, lo alentó y lo protegió. Y ahora se había ido, así como así. Los recuerdos del hombre inundaron su mente, haciéndolo sollozar más fuerte. Todos los que escucharon afuera sintieron simpatía por el pobre niño.